recordamos que Estados Unidos ha solicitado a México un panel arbitral en el marco del Tratado de Libre Comercio. ¿Esto sobre qué? Sobre maíz transgénico. En una clara defensa de los intereses de grandes corporaciones como Bayer Monsanto, el gobierno de Estados Unidos solicitó a México establecer ya un panel arbitral sobre maíz genéticamente modificado, tal como había amenazado en meses previos. Hay que recordar que el día de ayer la Secretaría de Economía mexicana fue notificada formalmente por la oficina de la representante comercial de Estados Unidos sobre su intención de dirimir a través de un panel arbitral del capítulo 31 del TEMEC, que correspondiente a la solución de controversias, las diferencias entre ambos gobiernos en torno a la regulación mexicana del maíz transgénico. La dependencia que encabeza Raquel Buenrostro informó que el gobierno estadounidense, esto de manera textual, considera que ciertas disposiciones del decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023, podrían ser incompatibles con disposiciones de los capítulos 2, que se refiere al acceso de mercados, y 9, medidas sanitarias y fitosanitarias del TEMEC. México no coincide con la posición de Estados Unidos. A este respecto, la Secretaría de Economía expuso que está preparada para defender la posición mexicana ante este panel internacional. Asimismo, indicó que México va a demostrar, 1, que la regulación nacional es consistente con los compromisos suscritos en el tratado, y 2, que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales. De acuerdo con la Secretaría, la defensa mexicana contará con el respaldo de diversas dependencias del gobierno federal competentes en la materia. Cita a la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Además, indicó que la siguiente etapa procesal consiste en la designación de los miembros del panel, quienes posteriormente emitirán un calendario procesal. Conforme a los plazos previstos en el propio tratado, se calcula que la decisión del panel se puede dar a conocer en el transcurso de 2024. Pues una situación que decíamos, pues sí, que Estados Unidos ha escalado ya esta disputa. Hoy el titular del Poder Ejecutivo Federal se refería a las propias presiones que recibe el gobierno estadounidense de las grandes transnacionales. Pero para hablar sobre este tema, me da mucho gusto saludar al investigador Timothy A. Wise, el asesor principal del Instituto de Política Agrícola y Comercial y también investigador principal del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Universidad de Tulsa. Él es autor de investigaciones al respecto y hay que recordar que este instituto, el Instituto de Política Agrícola y Comercial, tiene su sede en Minneapolis y oficinas en Washington, D.C. y Berlín, Alemania. Y pues se trata de un instituto muy autorizado para hablar sobre estos temas. Le doy la bienvenida. Muy buenos días, Timothy Wise. ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Mucho gusto. Pues si nos pudieras explicar qué animó a Estados Unidos pues escalar este tipo de reclamos que ya venía haciendo al gobierno mexicano, pero ahora ha convocado ya a un panel. ¿Cuáles son las razones reales que están detrás de esta intención de Estados Unidos? No, pues tienen la idea de defender su propia ciencia y su propia política de apertura a los transgénicos, que en Estados Unidos no tenemos pues ni etiquetado ni nada. Y se han abierto desde los 90 a la siembra de maíz transgénico, soya transgénico y otros cultivos. Y quieren, por medio del Tratado de Libre Comercio con México, imponer su visión de la ciencia, de la seguridad, de la inocuidad del maíz transgénico para la salud humana, y que tampoco representa un peligro a la biodiversidad de maíz en México. Y quieren utilizar el Tratado de Libre Comercio y la disputa para
para imponer su visión de la ciencia. México tiene otra visión y tiene mucho fundamento para defenderse. En ese sentido, bueno, pues Estados Unidos quiere, como dejamos, imponer esta visión de la ciencia y muchas veces se piensa que hay intereses, pues, comerciales detrás de este tipo de posiciones, en este caso del gobierno estadounidense. Aquí la pregunta es sobre si realmente impacta el, la compra que México hace de maíz a Estados Unidos para consumo humano, porque pues tenemos entendido que la mayor parte de este maíz amarillo que pudiera ser transgénico, pues en realidad se compra para forraje. ¿Realmente representa para Estados Unidos en un decreto como el mexicano una afectación a sus intereses comerciales? Pues ahorita muy poquito, porque los Estados Unidos también produce maíz blanco y maíz blanco transgénico, pero exportan muy poquito a México. Y la verdad es que México me ha impactado mucho, impresionado mucho qué tan cuidadoso ha sido el gobierno de México en las negociaciones, porque han escogido una manera que tampoco restringe el comercio, sino restringe el uso del maíz blanco transgénico en la cadena de la masa y la tortilla. Es decir, que no es una restricción al comercio en sí, es una restricción al uso. Y es en la cadena de la tortilla que van a vigilarlo. Entonces, si los Estados Unidos quiere exportar maíz blanco no transgénico, está bienvenida. Y me parece que por ahora son muy pocos los productores de maíz blanco transgénico en los Estados Unidos afectados por las restricciones. Usted ya se refería a que en este panel, pues México podría tener un soporte argumentativo muy sólido frente a esta demanda que está realizando Estados Unidos. ¿En qué consiste este soporte argumentativo sólido que usted observa de parte de México? Pues son varios temas, ¿no? Uno es que México está invocando la ciencia de precaución, es decir, que como un país que consume más maíz mínimamente procesado en la forma de tortilla y la masa que cualquier otro país en el mundo y mucho más que los Estados Unidos, tiene que tener otros estándares de protección para asegurar que ese maíz no daña a la salud pública. Y en ese sentido tiene que insistir en otro tipo de ciencia y la ciencia tiene que enfocarse en no los Estados Unidos está pidiendo pruebas de los daños a la salud humana de tal y tal variedad, pero lo que México está pidiendo son pruebas de que no dañe la salud humana cuando se come en altas cantidades, como en México, de forma mínimamente procesada. Y los Estados Unidos no tiene ninguna respuesta a eso porque no han comprobado eso. La ciencia no se ha hecho. En México lo están haciendo y han citado un montón de estudios que académicos que demuestran pues impactos preocupantes. Investigador Timothy A. Weiss, preguntarle también sobre, pues Estados Unidos se ha negado a, junto con México, realizar una investigación en materia de inocuidad o no del maíz transgénico. ¿A qué le atribuye usted esta negativa de Estados Unidos de un trabajo conjunto entre científicos de ambas naciones, pues para determinar qué es lo mejor
no solamente en este caso para los propios mexicanos, sino para los estadounidenses, que como bien usted ya advierte, bueno, pues allá los estadounidenses no comen de manera masiva el maíz. En México sí, tenemos una dieta basada prácticamente en el maíz. Decían los antiguos mexicanos prehispánicos, estamos hechos de maíz. Para nosotros es muy importante esta planta, no solamente desde el punto de vista de la alimentación, sino incluso desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico. México es un centro de origen del propio maíz y por lo tanto también a el país le interesa cuidar pues que no se contaminen con transgénicos porque podrían atentar contra la gran diversidad que tiene esta planta en México. ¿A qué atribuye usted pues esta negativa de Estados Unidos para que hubieran estas investigaciones conjuntas antes de llegar al panel en el marco del tratado? Me parece muy cínico, ¿no? De parte de los Estados Unidos, porque tan, fue una oferta de México en las negociaciones muy abierta. Vamos a la ciencia, vamos a discutir, vamos a estudiar. En particular, quisieran estudiar las evidencias de que el consumo de productos animales que habían nutrido con los transgénicos pudiera tener impactos negativos a la salud humana. No han, no han hecho muchos estudios así. Entonces, supuestamente la CONACYT de México está ahora iniciando unos estudios de largo plazo para ver cuáles son los impactos sobre los animales y sobre los seres humanos que consumen los productos de esos animales, pero no se ha hecho. Entonces la ciencia es un libro abierto, ¿no? Que está vivo. Lo que dice los Estados Unidos es que nuestra ciencia es la ciencia que cuenta y vamos a imponerlo. Creo que dijo el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, a Reuters el otro día. Ellos creen que su ciencia es la palabra de Dios. Eso no es ciencia, es ideología. Y creo que esa es la verdad. Y quiero insistir en su visión de la ciencia, defenderlo, utilizar el Tratado de Libre Comercio para imponer esa visión de la ciencia a México y no es justificado. En efecto, pues parece más una doctrina que un asunto de ciencia cuando ante tales evidencias se opta por no investigar, por no generar ningún tipo de revisión rigurosa sobre lo que está ocurriendo con este maíz de carácter transgénico. En ese sentido, pues me parece que no solamente es un asunto de fe, de doctrina, sino tal vez hay dinero detrás. ¿En qué sentido? Pues ¿quiénes son, investigador? ¿Quiénes animan este tipo de controversias allá en Estados Unidos? ¿Quiénes son las empresas o los empresarios que pues en realidad están ellos muy cómodos comercializando este tipo de maíz y produciéndolo y pues consideran que los mexicanos tenemos que comprárselo? No, es cierto, es que lo que más escuchamos es que los agricultores de los Estados Unidos están quejando de esa política de México y que van a perder, pero la verdad es que podrían producir maíz no transgénico y ganar bien, porque México va a pagar un buen precio si es para importar maíz no transgénico de los Estados Unidos para animales. Podría pagar bien. Los mismos agricultores podrían aprovechar ese mercado. Muchos han dicho que sí, si México quiere maíz no transgénico, estamos dispuestos a cambiar nuestro cultivo a lo no transgénico y no costaría mucho más. Entonces, muy factible. Los perdedores de ese cambio son las empresas que venden los agroquímicos, los tóxicos, agrotóxicos y las semillas. Es decir, que Bayer, Monsanto, DuPont, Pioneer, Corteva, Syngenta,
todos esos grandes oligopolios que, que venden la semilla podrían perder mercados en ese cambio. Pues, investigador Timothy A. Weiss, me gustaría preguntarle finalmente qué expectativas tiene de este panel, qué tipo de resolución se podría llegar con él. Es difícil saber porque no han probado en una disputa, una controversia así, en que los dos contrapartes están argumentando sobre unos estándares de, de ciencia, de prueba, de evidencia tan distinta. Y yo creo que por el texto del acuerdo, México tiene el derecho de hacer eso, de tomar políticas precautorias para la biodiversidad del maíz, para la salud pública. Y por decir que no tenemos las evidencias de inocuidad, los Estados Unidos, por su parte, va a decir que tenemos toda la evidencia que necesitamos, que requerimos y ya. Y eso es complicado para un panel, pero yo creo que México tiene el derecho, tiene la capacidad, tiene la voluntad de combatir, de no rendirse en eso. Y va a ser interesante porque la verdad es que no ha tenido, el decreto presidencial no ha tenido mucho impacto al comercio. Y al fin y al cabo, aun si gane los Estados Unidos, ¿qué gana? Gana el derecho de imponer un arancel punitivo a México por un monto muy pequeño de daños. ¿Para qué? Es más bien ideológico, es más bien para defender la industria de los ataques a su integridad, a su sanidad. Pues muchas gracias, le agradecemos mucho Timothy A. Weiss, asesor principal del Instituto de Política Agrícola y Comercial e investigador principal del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Universidad de Tufts. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias.